pasaríamos a esto. Pero entre tanto, queremos hacer una reflexión o escuchar reflexiones sobre el procedimiento que está en curso y hemos invitado por eso a dos ex congresistas experimentados, ambos, Víctor Andrés García Belaúnde, muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier Velázquez Quesquén, que debe llegar de un minuto a otro. Yo quisiera comenzar preguntándole algo técnico, que es el nombre del discurso que ha puesto a su intervención el señor Álvarez Miranda, discurso de investidura. ¿Existe propiamente eso en el Perú? A ver, qué interesante pregunta. Yo no creo que exista la investidura porque ya fueron investidos. Ya fueron investidos. A la hora que el presidente los nombra, juramentan y se juramentan ante Dios, ante la patria, ante la Constitución y se ponen el fajín, ya están investidos. O sea, investidura ahora, no. Ya están investidos porque inclusive ya han firmado decretos y han tomado resoluciones antes de. Entonces no hay investidura. Es un decir, es una manera de expresarse, es una manera coloquial de referirse a este tema o para justificar un poco algo que es una figura rara y extraña en un régimen presidencialista como el Perú. Es una figura propiamente parlamentaria. Más que el así Congreso necesita contar sí o sí con el voto del... Adaptado un poco a nuestro presidencialismo. Es un parlamentarismo adaptado rara y extrañamente a nuestro presidencialismo. Bueno, en todo caso, es un discurso contenido en 24 páginas, lo cual es un progreso respecto a los volúmenes que nos entregaba la señora Boluarte, es cierto que los 28 de julio, divididos en 4 capítulos. Yo quiero saber si usted coincide con esa manera de dividir toda la problemática nacional. Transición y estabilidad política, punto número 1. Punto número 2, economía y destrave de la inversión. Número 3, reconciliación nacional. Y número 4, seguridad ciudadana y defensa de la soberanía nacional. Bueno, son temas que nadie puede estar en desacuerdo. Pero fomentar la inversión, ¿cómo la van a fomentar? Hay que destrabar muchísimos requisitos que el Estado impone a la gente. Y además hay que también decirle a la SUNAT, por ejemplo, que no puede estar haciendo inspecciones a una serie de empresas formales, todas ellas, y premiando a los inspectores cuando encuentran omisiones. Eso es un incentivo perverso. Entonces, claro, al final, si tú estás presionando de esa manera a toda la formalidad pequeña que hay en el Perú, estás atentando contra la inversión, evidentemente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hubiera esperado usted sobre el tema de minería ilegal? Es un tema urgente, puesto que no solamente es grave en sí, está asociado a la criminalidad que vemos, sino que además hay un plazo dado, que no haya más reinfo. Bueno, y el plazo parecería, según el ministro saliente, Montero, el plazo se cumplía y no se iba a ampliar, no se iba a prorrogar. Este gobierno no ha dicho nada, que yo sepa, no ha dicho nada hasta el día de hoy, lo cual me parece muy raro. Eso me hace pensar de que hay sectores de la minería ilegal o informal que están apoyando al régimen. Le hace pensar. Así es. ¿O tiene usted informaciones? No tengo informaciones fidedignas, pero sí hay demasiados indicios o algunas coincidencias que me hacen pensar que es así, ¿no? Además, finalmente, ¿por qué no lo tocan? Es un tema que se vence en diciembre. En diciembre. ¿Por qué no lo tocan? Estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, sí me preocupa que no lo toquen. Y finalmente me preocupa que en el Perú cada día el oro vale más y el Banco Central de Reserva no compra oro, lo deja que se vaya. Una tonelada de oro, o un kilo de oro hoy día equivalen a 2 kilos de droga. O sea, el oro vale más hoy día que la droga. Eso es cosa increíble. Y en los últimos tiempos el oro ha subido 300% o 200%. Y sin embargo, el dólar se ha devaluado solamente con Trump 12% con referente a las monedas europeas. Entonces, me preocupa que el Banco Central de Reserva no compre oro. Solamente tiene el 4% de oro de reservas. El resto son billetes. Y como decía JP Morgan, el oro es reserva. El billete es papel. Entonces, parecería que eso no lo entienden en el BCR. Y sin embargo, nuestro oro se va a todas partes, se va a Bolivia, en Bolivia lo procesan, se va a Turquía, en Turquía lo hacen bloques y luego va a Londres donde le ponen el sello. Es oro peruano. Entonces, y Europa está comprando oro
porque ante la incertidumbre del mundo, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, etcétera, todos los problemas que hay violentistas en el mundo, Europa está comprando oro. Sus bancos de reserva están comprando oro, están llegando al 70% de sus reservas en oro, porque no creen en la moneda, el dólar o en otras más. Entonces, me llama la atención que el BCR aún no cambie esa política antioro que tiene impuesta hace más de 15 años. Naturalmente, este discurso que usted rechaza que deba ser llamado de investidura, más bien voto de confianza, tiene lugar en un momento en donde los ojos están centrados en escuchar si el estado de emergencia que se ha impuesto esta medianoche, es decir, hace 18 horas, es o no garantía de eficacia en la lucha contra la criminalidad. Quisiera preguntarle y saludar naturalmente sobre este tema al señor Velázquez Quesquén, independientemente de lo que haya dicho el señor Álvarez, que no ha dado más argumentos hoy sobre ese punto. Estamos ante una realidad que algunos consideran indispensables para que la policía pueda tener éxito y otros consideran que es una mala señal para la inversión en el Perú. Mire, el tema Buenas noches, señor Velázquez Quesquén. Buenas noches a Víctor Andrés, un querido amigo. El tema, las emergencias y por lo menos si las evaluamos a la luz de las 7 transiciones que ha habido en estos últimos 10 años en el país, no han dado resultados, o sea, no han sido un fin en sí mismo. Considero que, yo creo que este gobierno, el señor Yerí y el equipo ministerial van a tratar todo el máximo los esfuerzos para tratar de atenuar el tema de la inseguridad que hay en el país. He venido sosteniendo, y quiero ser coherente, que las emergencias, cuando se dictan en Lima y el Callao, los delincuentes están mirando, se van de vacaciones. A Lambayeque. Exactamente. A su tierra. Pero yo creo que lo que está haciendo el presidente Yerí le está dando más dinámica al gobierno. Hoy va a tener la confianza, veo el debate, no habría por qué negarle la confianza a este gabinete, pero las 26 páginas de su discurso y los compromisos, los 4 ejes, ellos hablan que son un gobierno de transición, pero parece que fuera un gobierno de 5 años. Entonces, creo yo que el país se contentaría, primero, que hagan una propuesta, por lo menos un esbozo de una política, de una estrategia de seguridad que no se construye en 24 horas. El equipo que ha convocado el GEI me parece absolutamente bien, es una buena imagen ante el país, que hay un compromiso de responsabilidad para construir una política de seguridad que siempre es de mediano plazo, que tiene que ver mucho con la inteligencia y otras cosas. Y segundo, es que garanticen las elecciones limpias, transparentes. Y para eso el primer ministro no ha dicho una palabra, por ejemplo, que van a acabar con la farra fiscal. No olvide que en noviembre se va a aprobar el presupuesto. El año pasado, las bancadas que gobiernan el país, porque sí, el señor Yerí, su partido de gobierno no es Somos Perú, son las 7 bancadas. Fuerza Popular, que mantiene el Ministerio de Economía, Alianza para el Progreso, que mantiene el Ministerio de Salud. Entonces, tiene que haber un compromiso de parar la farra fiscal. El año pasado, el Congreso le puso 1.700 millones más al presupuesto, medio punto más del PBI. Ahora que están en campaña electoral, ni una palabra para decir, oye, vamos a hacer el compromiso de que el Congreso no va a aumentar un sol más los presupuestos públicos al próximo año. Le están dejando un presidente griego, no se han pronunciado sobre Petroperú, por ejemplo, pero esperamos 3 cosas para concluir. Creo que el tema de seguridad lo han tomado como una política de Estado, y ahí todas las fuerzas políticas, cuando dicen vamos a hacer una amplia convocatoria a la bancada en el Congreso, no a las instituciones. 2, garantizar elecciones transparentes. Miren, los oficialistas están siendo sancionados. El señor Acuña acaba de ser sancionado porque los señores que tienen plata, que hacen campaña no con su plata, sino con la plata del Estado, cometen este tipo de abusos y de tropelías. Y 3, estabilidad económica. Si hay algo que puede la transición dejarle al nuevo gobierno, es estabilidad económica. Por eso les digo, ninguna exhortación al Congreso a no perforar el presupuesto público y aumentar el gasto corriente
que va a tener un impacto en aumentar el déficit, las reglas Su fiscales. opinión, señor García Pero Belaúnde, hay que- sobre los dos temas. Sí. Por una parte, el tema del estado de emergencia y por otra parte, los silencios sobre aspectos económicos y fiscales. A ver, en el tema de la seguridad, sí, efectivamente, el gobierno no ha dicho cómo va a hacer para cerrar el caño, porque hemos visto que los gastos aumentan. El Consejo Fiscal ha hecho una declaración el día de ayer diciendo que hay 70.000 millones de soles de farra fiscal, de aprobación de normas y de leyes del Congreso, también del Ejecutivo, porque solamente 2 fueron observadas. Perdón, 3 fueron observadas, pero 2 fueron al Tribunal Constitucional nada más, pudiendo haber ido 10 o 20 o 30. Y además hay 2 cosas acá interesantes. En tema de seguridad, lo ha dicho Javier Velázquez Jequén muy acertadamente, pero hay que añadir algo más. ¿Dónde está la austeridad o las prioridades del gobierno? El ministro nuevo de Interior ha dicho que hay 88 patrulleros en Lima, nada más. Y que no se ha ejecutado más del 70% del presupuesto que se les atribuyó. O sea, Y hace 9 años quieren comprar rochabuses y no compran. Pero sin embargo, hemos visto que se ha gastado 17 millones de soles en comprar 168 automóviles para los altos oficiales, coroneles y generales, entre ellos 8 Audis, que cada Audi equivale a 5 patrulleros. Entonces, ¿qué prioridad tiene la policía? O sea, hay 168 autos nuevos comprados para alta oficialidad, para que se paseen ellos, vayan a su casa, regresen a su casa, a sus oficinas, qué sé yo, pero no hay patrulleros. No se compran patrulleros. O sea, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia de esa manera? Con esa falta de prioridades, esa frivolidad, esa irresponsabilidad. Y de eso no se ha dicho nada. Ahora, volviendo al tema de la farra fiscal, porque es una farra fiscal. nos ha prevenido ayer el presidente del Consejo Fiscal que si esto sigue así, parece inevitable que perdamos el grado de inversión. Así es, exactamente. Que tanto tiempo a varios gobiernos sucesivos ha costado lograr. Pero sin embargo, acá no se habló de Petroperú. O sea, hay 70.000 millones de soles que es una farra fiscal, parecería, de acuerdo a los 229 o 99 proyectos 229, que hay. sí. Así es. Leyes votadas. Pero hay por el Congreso. 24.000 soles de pérdidas de Petroperú. Y no solamente eso. Bueno, sobre eso hay que decir que han actuado rápidamente porque cambiaron al presidente. Cambiaron al presidente Narváez, lo cual es bueno, una manera que era paisano de Dina. Un maquillaje, ese es un maquillaje. Ojalá que cambien, ¿no? Ojalá que cambien. Pero finalmente han aprobado una ley, la ley de Foncomún, para pasarle recursos a las municipalidades del IGB, que le cuesta 10.000 millones de soles al Estado. Y eso, ¿a quién beneficia? A una municipalidad, a la de Lima. A ninguna más. Entonces, la Municipalidad de Lima, que tenía el 60% de su caja comprometida para los préstamos futuros, ahora ya no es el 60%, ahora va a tener el 30% solamente, gracias a esa ayuda de esa ley. Pero también dijo el señor Segura, presidente del Consejo Fiscal, que la municipalidad durante varios años va a tener que usar una parte importante de su presupuesto en pagar una deuda exorbitante, ¿no? ¿Qué cosas sabe usted sobre eso, señor? Lo que sé es que el señor alcalde que se fue y ahora es candidato presidencial de Renovación Popular, que es también socio político de la señora Boluarte y de este gobierno, supuestamente dijo que Lima iba a ser una potencia mundial y que su palabra valía oro. Lo que sí, inclusive lo podemos emplazar a un debate público, es que deja la municipalidad más endeudada que como la encontró. Se han comprado 5.000 motos, sin choferes y sin combustible, están tiradas en los municipios. Se han comprado trenes sin rieles. Entonces, ese tipo de políticas es inaceptable. Y creo que los compromisos, si hay algo que el país está esperando de este gobierno, es que haga un acto de constricción, que vamos a hacer una suerte de austeridad, porque le están dejando toda esta carga pesada al nuevo gobierno. Entonces, esto ya no sería de transición. Yo espero que el señor Yeri es un joven político, yo creo que está bien asesorado en el tema de la comunicación, pero lo primero que ha debido hacer es ese apuno.
Eso ir es a la punto. prueba de fuego, como Es ir diría a punto. Mávera Está bien Huertas, ¿no? tomarse un champú, ir a tomar una gaseosa, adoptar de verdad, una mascota. Eso está lindísimo. Pero la verdadera reconciliación, que es uno de sus 4 ejes, debería ser irse a Puno a pedirle disculpas y a Ayacucho a pedirle disculpas a los puneños y a los ayacuchanos. No han sido terroristas los 50 que murieron. No han sido terroristas, han sido hermanos que fueron disparados por un equipo de gobierno que dio la orden. Aquí hay responsabilidad de la señora Boluarte y del Consejo de Ministros de ese entonces, porque lo que vamos a dejar para el nuevo gobierno es que policías y militares nuevamente sean ubicados como responsables de estos hechos cuando ellos recibieron una orden política. Entonces, esa es una auténtica reconciliación. Ese debería ser el legado que debería dejar el gobierno de transición. Igual que el tema de seguridad y el tema de la estabilidad económica y fiscal, que tanto le ha costado a los peruanos. En 15 años se ha desinstitucionalizado el Ministerio de Economía. Fíjese usted, cuando nosotros dejamos el gobierno con Lucho Carranza, El año 11. ¿no? Las reglas fiscales se cumplían escrupulosamente. Yo recuerdo que Víctor Andrés, que era de oposición, pero nadie se atrevía en el Congreso a meter más presupuestos. Pero es que no había la autorización dada por el Tribunal Constitucional. Es una sentencia del año 22 que abre una brecha en una norma constitucional, ¿no? Sí, pues que hacen una Que no haya interpretación, gasto que hacen creado por el Congreso. que hacen una interpretación que la iniciativa de gasto de los congresistas sí puede el Congreso hacerla siempre y cuando se programe para el presupuesto siguiente. O sea, dejar no el al año en muerto para el curso. gobierno siguiente. Usted también Y eso de preparó verdad eso. que no Yo puede quiero ser. contar algo que ha mencionado ya, que ya ha tocado algunas cosas de esa época. Yo quisiera decirle lo siguiente. En el tema de la ley de gratificaciones de salud, que había que pagar 12 salud y 2 AFPs en julio y en diciembre, que yo promoví constantemente, logré aprobarla después de 3 años y básicamente de conversar con el señor Carranza, que al final se llegó a una fórmula intermedia y se aprobó. O sea, una cosa que sí, que iba a costarle algo a salud, evidentemente, y sobre todo a las AFPs. 600 millones a esa. Claro, no tanto. El MEF siempre aumenta Pero las era cifras. justo. Sí, era pero justo. y discutimos mucho con el APRA, que está Fernando, Javier lo debe recordar perfectamente bien. Al final se llegó a un acuerdo y esa ley está vigente hasta el día de Así hoy. es. Pero fue consensuado, o sea, hubo un acuerdo y un consenso entre el Ministerio de Economía y la Comisión de Economía que yo era miembro. O sea, no hubo en ningún momento un divorcio o un pleito en absoluto. Llegamos a un acuerdo después de conversar mucho. Si quisiera que aborden otro tema que ha sido desarrollado por el señor Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, que es el tema de las obras públicas paralizadas. Y ha presentado un plan, justamente que parece un plan de gobierno de varios años y no de los 9 meses que le quedan. Pero ustedes dos conocen, por su conocimiento del país, y usted sobre todo en el norte, la cantidad de obras que son hospitales, que son comisarías, que son escuelas, que son carreteras, que son puentes. Mira. Más de 2.000 que habían sido licitadas, que tenían presupuesto. Te las cuento por evidencia, porque cuando he sido primer ministro hemos tratado de descongestionar este tema. ¿Qué pasa? Cuando una obra se deja inconclusa, se tiene que levantar un expediente sobre esa parte, ¿no? Pero en el tiempo que tú la licitas, como la obra está abandonada, la gente, los cacos se van, se llevan las cosas, todo. Cuando le van a hacer la entrega de la parte de esa obra que se contrata al contratista, encuentra que no están los ítems para los cuales se entrega. Entonces, es muy difícil. Yo creo que esta lista de lavandería que ha hecho el primer ministro es de buenas intenciones. Están diciendo de que van a dejar avanzada la carretera central, me parece que es una muy buena... Con un túnel considerable, sería el túnel más largo del Perú, creo, ¿no? En esas 26 páginas hay muchas propuestas que tienen que ver con el nuevo gobierno. Son un gobierno de transición, garantizar transparencia en las elecciones, neutralidad. Mire lo grave que va a ser. Y aquí la primera prueba va a ser en noviembre cuando se discute el presupuesto. Ahí vamos a ver si verdaderamente está la proclama que ha dicho el primer ministro, que ha dicho de que este va a ser un gobierno sin banderas partidarias, ¿no? El gobierno de transición, sin banderas partidarias. Ahí vamos a poner a prueba yo tengo el mayor de los respetos por el primer ministro, pero fundamentalmente ese es un tema de gobierno. Tenemos 7 transiciones y la transición más seria y responsable fue la del doctor Valentín Paniagua del 2001.
Entonces, queremos una transición de esta naturaleza. Por eso Víctor Andrés va a votar por el APRA también. Imposible. Imposible. Es verdad que va a ser candidato. Imposible. Te voy a volver a ganar, Víctor Andrés. Usted confirma que va a ser candidato del APRA, que va a luchar por la candidatura del APRA. Si estoy postulando en las internas y voy a ganar las primarias. Bueno, y de ahí le voy a ganar a Victoria. Usted también confirma que mantiene su candidatura. Qué interesante lo que ha dicho Javier. Si soy candidato de mi partido, que eso depende de mi partido, no depende de mí, por supuesto, pero yo estoy ahí en carrera, y si soy candidato, estoy seguro que Acción Popular una vez más va a superar largamente al APRA en las elecciones generales. Una vez más, pero hay veces que no ha sido el caso. Bueno, pero perdón. Pero perdón. Contigo, Víctor Andrés, te gané la vez pasada, ahora que voy a ganar. Vas a ser un buen ministro de Justicia. Un buen ministro de Justicia. Él me ganó en elecciones dentro del Parlamento, donde el APRA estaba coaligada pues al partido de fue presidente del Congreso. Pero es diferente, ¿no? Pasaremos por alto esa afirmación. Muchas gracias por su presencia y por esta reacción en caliente del discurso, que ya sabemos que no debe decirse de investidura, pese a que es un título oficial, que ha leído hoy ante el Congreso el señor Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Hay un debate en curso en el Congreso, después se votará, y como ha dicho el señor Velázquez, no ve ninguna razón para no darle la confianza. No, y se le va a dar por el debate, le van a dar la confianza. Y disculpe, quería en serio desearle mucha suerte a Víctor Andrés en su candidatura, porque lo que quiere el país son políticos serios y responsables. Muchas gracias. Igual le deseo mucha suerte a él, muy por bien. supuesto. Quizás va a votar el uno por el otro. Muchísimas gracias por su presencia acá y su experiencia política y parlamentaria puesta al servicio de la comprensión del procedimiento que está teniendo lugar en este momento en el Congreso de la República. Hacemos una pausa y vamos a hablar ahora de los aspectos jurídicos con un penalista como es el doctor Luis Lamas Pucho.